enseñanza, de predicación. Bueno, ustedes ven en la pantalla lo que vamos a ver el día de hoy, la clave para que nos vaya bien. Y vamos a explicar eso, ¿cierto? Porque a lo mejor no es lo que usted piensa, ¿ya? Vamos a orarle al Señor para que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que no haya distracción y podamos comer y absorber toda la palabra del Señor, todo lo que nos corresponde a cada uno, porque el Señor sabe de lo que tenemos necesidad, de qué nutrientes, de qué comida, de qué alimento tenemos necesidad, así que vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque todavía nos permites poder congregarnos y venir a escuchar tu palabra, venir, Señor, a alimentarnos de lo que tú quieres mostrarnos, de lo que tú quieres enseñarnos. Te pedimos, Señor, que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para que toda la palabra entre y haga cabida en nuestro corazón y haya una semilla que después germine, Padre, y haya fruto. Necesitamos, Señor, aprender, necesitamos avanzar en esta vida cristiana que tenemos, Señor, porque llevamos mucho tiempo en el cristianismo y a veces nos estancamos y no sabemos por qué, Señor. Y hoy día tú nos vas a hablar del por qué, Señor, nos quedamos detenidos, Señor, por qué muchas veces nos falta la fe, nos falta la habilidad, Señor, de creer en que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos muchas gracias, saca toda distracción, mi Señor, y todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, yo este versículo bíblico lo he predicado muchas veces, ¿ya? Pero sabemos que la palabra de Dios, aunque usted prediquemos todos los domingos el mismo versículo, le vamos a sacar un sinfín de enseñanza. Dice Josué 1 del 5 al 9, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, para que sea mucho más claro, ¿ya? Dice, este es Dios hablándole a Josué: nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice este libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que él ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Qué maravillosas palabras le dijo Dios a Josué. Sabemos que cuando muchas veces nosotros pensamos que cuando hablamos de que nos vaya bien o a lo mejor de tener éxito en alguna cosa, pensamos al tiro, ¿cierto?, en lo material. Pensamos en que vamos a tener un mejor porvenir, mucho más dinero, un puesto mejor en el trabajo, y pensamos en cosas seculares. Pero Dios no quiere eso. Dios, cuando dice que nos vaya bien, es que nos vaya bien en lo espiritual. Y si nos va bien en lo espiritual, nos va a ir bien en todo lo que nosotros hagamos. Tener que nos vaya bien no significa tener influencias, no significa tener posesiones, no significa tener grandes lujos, no significa eso. Que nos vaya bien significa que usted pueda enfrentar la prueba, que usted pueda quedar parado después de una dificultad, de una prueba terrible que venga a su vida, que usted pueda seguir creyendo en Dios después de algo que le pase en su vida, ¿ya? Dios nos da la manera de seguir, ¿cierto?, de conseguir que nos vaya bien en todo lo que hagamos, que todos buscamos en la vida eso, ¿cierto? Desde que yo creo que de que tenemos uso de razón, queremos que nos vaya bien. Los niños, ¿cierto?, en el colegio se esfuerzan, estudian para que les vaya bien. Nosotros les exigimos, ¿cierto?, que se esfuercen, que estudien para que les vaya bien cuando ellos crezcan. Nosotros mismos, ¿cierto?, siempre queremos todos los días que nos vaya bien. Entonces, Dios trata este tema en la Biblia. De hecho, Él nos ofrece un plan detallado para alcanzar que nos vaya bien en nuestros esfuerzos y en nuestra vida. Cuando nosotros seguimos estas sencillas normas, porque usted siempre le he dicho que la palabra de Dios es fácil, es sencilla. Él
da un mandamiento, dice algo y es tal cual, no tiene ni reveses, no tiene ni vueltas, somos nosotros los que complicamos todas las cosas. Es tan simple como seguir derecho, pero nosotros siempre andamos rodeando todas las cosas. Entonces, tal como se menciona en Josué, que leímos recién del 5 al 9, Él nos concede abundantes bendiciones por los esfuerzos que realizas y por nuestra perseverancia. La pregunta es, hoy día vamos a preguntarnos mucho, hermanos, los voy a hacer reflexionar mucho sobre todo lo que es su vida cristiana, ¿ya? Por eso quiero que esté atento y no se distraiga. ¿Cuántos de nosotros durante toda nuestra vida nos hemos sentido fracasados? Que a lo mejor no está en el trabajo que quiere, o no estudió lo que quería, o hizo algo en la vida, ¿cierto?, que no está conforme. O nos ha ido mal en varias ocasiones, o cuando intentamos algo, queremos algo, nunca nos sale como nosotros queremos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido eso? Y muchas veces no entendemos, ¿cierto? Viene el desánimo, sobre todo ya siendo cristianos, porque nosotros pensamos que ya nosotros llegamos a Cristo y todo nos tiene que salir bien. Porque Dios está con nosotros y no me puede ir mal. Y eso es falso, ¿ya? El aceptar y creer en Jesús es solo el comienzo, siempre lo hemos dicho. No basta solamente, es importantísimo, ¿cierto? Creer en el Señor Jesús y en todo el sacrificio y todo el plan, ¿cierto?, de salvación que el Señor nos muestra en su palabra. Pero es el comienzo. Y si leemos de nuevo el versículo 8, nos daremos cuenta que este versículo es la receta del éxito que Dios quiere para nosotros, ¿ya? Y quiero que estas palabras que yo le leí, que las vamos a ir repitiendo constantemente, usted se las grabe en el corazón, que la pueda experimentar, las retenga, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros retengamos su palabra, que quede aquí y aquí guardada, para que cuando nosotros tengamos pruebas, dificultades, lo que sea que pase en nuestra vida, nosotros podamos agarrarnos de esa promesa, de esa palabra, para poder tener fe y para poder creer que Dios está con nosotros. Aquí le dice a Josué, ¿cierto? Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita, piensa de día y de noche para que hagas siempre lo que Él ordena y así todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Repetir, aprender la palabra de Dios y meditar. Eso hablábamos con mi esposo anoche, porque muchos de nosotros pensamos que tener comunión con Dios simplemente es orar y leer la palabra. Y eso es parte de la comunión que nosotros tenemos que tener con el Señor. Pero hay otra parte más importante que eso, porque yo puedo yo puedo orar, levantarme a las 5 de la mañana, orar todo el día, leer la palabra todo el día, pero no me sirve, hermano, si yo no la acciono, si yo no la obedezco. El mismo Señor me dice, ¿cierto? En toda la Biblia, si usted la lee, toda la Biblia dice, el que obedece y hace mis mandamientos. El que escucha y hace. ¿Ya? Entonces no es suficiente leer la Biblia y orar, sino que hay que accionar, practicar. ¿Ya? Entonces todo empieza con Josué, un hombre que siguió a Dios con todo su corazón. Muchas veces nosotros leemos a David, a Pablo, ¿cierto?, a Josué y muchos de los que están en la Biblia, y nos gustaría ser como ellos. Y pensamos, hermano, decir, ¿cómo yo alcanzaría a ser como Pablo, o como Josué, o como David? Y si usted se fija, son hombres y mujeres tan humanos, tan pecadores como nosotros. Ellos no tenían nada especial, no tenían superpoderes. No eran escogidos o no eran, no eran grandes personas. Eran personas que se equivocaban igual que nosotros. Eran personas, el rey David, ¿cierto?, homicida, adúltero. Josué, ¿cierto?, esclavo. Moisés también, ¿cierto?, se negó a lo que Dios le estaba mandando. Mató a un hombre, ¿cierto?, a 40 años vivió en la casa de Faraón, mató a un hombre, 40 años se fue al desierto y de ahí cuando tenía 80 años el Señor lo llamó y cuando estaba hablando con él se negó 5 veces a lo que él le estaba pidiendo. Entonces, nosotros podemos ser como estas personas, porque cuando Dios nos escoge, hermano, y quiero que se grabe esto en su mente y en su corazón, cuando Dios lo escoge a usted, lo capacita. Usted no tiene nada, ni yo tengo nada. Pero Dios nos capacita. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra.
No hay otra cosa. No hay un libro, como decía la hermana Lisette, no hay nada sobre la tierra que lo capacite más que la palabra del Señor. Entonces a Josué le fueron dadas enormes responsabilidades. Josué era un guerrero para Dios. Josué quería que le fuera bien en las labores que Dios le había encomendado. Y como sabemos, Josué fue amigo y ayudante de Moisés. Era su colaborador. A Josué se le permitió recorrer la mitad del camino del monte Sinaí con Moisés. Acuérdese que Moisés fue escogido para dirigir al pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud y dirigirlo a la tierra prometida. También estuvo cuando Dios personalmente transmitió su ley a Moisés y cuando le habló cara a cara como a un amigo. Josué, el amigo de Moisés desde su juventud, estuvo al corriente de la relación personal que disfrutó Moisés con Dios, como hombre que lo siguió con todo su corazón. Josué fue testigo de la fe de Moisés, presenció su obediencia, compartió lo que sintió en su corazón, observó cómo dirigió al pueblo de Dios y recibió su enseñanza durante 40 años. Acuérdese que un viaje que debería durar 10 días duró 40 años. Y todo ese lapso de tiempo Josué aprendió de Moisés. Moisés, Dios lo escogió para sacar al pueblo, dirigirlo, pero no para entrarlo a la tierra prometida. Eso fue escogido Josué. Entonces, al igual que su maestro, Josué siguió al Señor fielmente hablando con él y escuchándolo. Eso aparece en Josué 1, del 1 al 4. Dice, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo, como mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú eres quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel, para ir a la tierra que os voy a dar. Tal como se lo prometí a Moisés, yo daré toda la tierra en donde pongáis el pie. Os daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de las Hititas y hasta el mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Josué? Trasladar a todo ese pueblo, a más de 2.500 personas, 2.500 millones de personas, y llevarlo, ¿cierto?, a la tierra prometida. Entonces, y él no es que fuera a llegar ahí solamente, que Dios le tenía todo preparado, ya camina y llega, sino que él tuvo que luchar con pueblos, con gigantes, para llegar a la tierra prometida. ¿Ya? Ojo con eso, no era algo simple. Entonces, escuchar los mandamientos de la tarea que Dios le encomendó debió ser algo que hiciera temblar a Josué. Imagínese usted que Dios le pidiera, ¿sabes tú, hermano Benja? Necesito que tomes 10 iglesias de Rancagua y las lleves a Osorno. Es un trabajo porque él va a tener que convencer a esas 10 iglesias que se vayan a Osorno. ¿Por qué? Entonces no era algo fácil, y aquí estamos hablando de llevarla, aquí tenían que pelear, porque no era, los enemigos no iban a entregar la tierra, te mandó Dios, toma, la tierra es para ti. No, ellos iban a luchar, ¿cierto?, por lo que creían que era algo de ellos. Entonces el Señor evidentemente conocía las dudas y los temores de Josué, porque 3 veces en el primer capítulo de Josué le dice a este soldado, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Se fijaron en estos puntos que después de cada uno de estos mandamientos Dios añade una promesa? ¿Se fijaron en eso, no? Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad, mandamiento, cuál le juré a tus padres que le daría a ellos, y solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley de tu siervo Moisés te mandó, para que seas prosperado en todas las cosas. Esfuérzate porque tu Señor estará contigo. O sea, mandamiento y promesa.
Entonces, al igual que Josué, tras su obediencia se encuentra la bendición de Dios. Cuando nosotros obedecemos al Señor, hermano, no importando lo que Él nos está pidiendo, Él nos da la victoria. Porque no es algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que es algo que sale en la palabra del Señor, aunque sea descabellado, aunque sea difícil de hacer, pero Dios nos pide que nosotros hagamos y obedezcamos a la palabra. Entonces Josué fue el sucesor. ¿Y por qué Dios le dio este mandamiento a Josué? ¿Ya? Porque si se pone a pensar, Moisés era el que guiaba, lo dijimos anteriormente, era el que guiaba a los israelitas para sacarlo del pueblo, de la esclavitud, todo y guiarlo a esta tierra prometida. Pero él había muerto. Él ya no estaba, ¿cierto? Dios se lo llevó y ni siquiera, después de 40 años, ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. La miró de lejos. Eso solamente le fue permitido a Moisés. Entonces Dios le pasó el liderazgo sobre a su pueblo, a Josué. Entonces imagínense qué enorme responsabilidad, porque si usted se pone a pensar, como le decía, eran aproximadamente 2,5 millones de personas que eran porfiadas, que eran obstinadas, que eran quejonas, lloronas. 40 años lloraron, 40 años estaban inconformes, 40 años estuvieron en contra la palabra de Dios, por eso el Señor lo hizo vagar en el desierto 40 años. No era algo fácil, ¿cierto? Y no solamente porque tenía que gobernarla, sino porque tenía que dirigirla a la batalla. Y si se ponen a pensar, ellos no eran guerreros, eran esclavos. Venían, ¿cierto?, de trabajar, de cosechar, de construir. No eran personas que eran guerreras, que sabían pelear una batalla. Entonces, como comandante militar y guerrero debía dirigir a un grupo difícil a la tierra prometida para tomarla por la fuerza. Moisés fue pastor antes de dirigir el pueblo y su instrumento para dirigir era una vara, ¿cierto? El pastor, literal, de ovejas anda con un palo, una vara. Y también Moisés lo hizo, andaba con una vara, ¿cierto? Que es la que se convirtió en serpiente cuando fue a hablar con Faraón. Pero a Josué, que era un guerrero, y lo normal hubiese sido que le hubiese dado una espada y una lanza, porque le iban a ser necesarias, porque tenía que luchar, ¿cierto? Para pasar al otro lado de la tierra que estaba plagada de enemigos y soldados gigantes. Y ni uno solo estaba dispuesto a entregar su tierra a este pueblo extraño. Sin duda, ¿cierto?, lucharían por quedarse con lo que le pertenecía. Y Josué venía siguiendo a Moisés, el más grande de los líderes. Excepto Jesús, ¿cierto? No hay otro como Moisés, de todas las cosas que hizo. Entonces, Josué tenía un papel enorme, importante, que representaba, y nada era fácil para él y nada era sencillo. Por eso el Señor le decía, esfuérzate y sé valiente. Porque si usted se pone a pensar, a lo mejor nosotros no vamos a ir a una guerra literal. Pero todos los días nosotros tenemos luchas. Todos los días nosotros luchamos con nosotros mismos, con nuestra carne, con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestras cosas que quisiéramos hacer que no están bajo la voluntad del Señor. Entonces, estas palabras nos infunden confianza, que fueron las palabras que Dios habló al corazón temeroso de Josué. No eran sencillas, pero a pesar de todo esto, obedeció y siguió adelante. ¿Cómo Josué pudo hacer esto y seguir adelante? ¿Cómo pudo? Si no era fácil lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, así como a Josué se le dio una gran responsabilidad, a nosotros también. Todos tenemos grandes responsabilidades, hasta los que piensan que son, los más chicos, estos adolescentes que tenemos acá, ¿cierto? También tienen una responsabilidad. Todos. ¿Y por qué? Porque están escuchando. Y cuando uno oye la palabra de Dios, uno no puede decir yo no sabía. Y entra una responsabilidad, así que ellos tienen tanta responsabilidad como nosotros los adultos. Entonces, nos ha dado una enorme descripción de nuestra tarea como hijos, ¿cierto? Somos hijos primero de nuestro Dios. Somos esposas, esposos, somos padres. Como cristianos hay grande responsabilidad, pero al mismo tiempo se espera que tengamos un corazón para Él, que crezcamos espiritualmente,
y que sirvamos a su pueblo, porque nosotros vinimos a servir, no a ser servidos, ¿ya? Entonces, si puedo realmente identificarme con los sentimientos de Josué cuando recibió sus órdenes de marchar, da miedo, ¿cierto? Da miedo a veces ser cristiano, da miedo la responsabilidad porque sabemos, ¿cierto?, de que tenemos gran responsabilidad porque estamos representando a Dios en la tierra, a Jesús. Debemos ser la imagen de Cristo sobre la tierra y a veces no lo hacemos bien. Pero Dios también tiene sus objetivos para cada uno de nosotros y la Biblia deja muy claras sus instrucciones para cada uno respecto al papel que debe representar. Siempre lo hemos dicho. Si usted quiere saber para qué lo tiene Dios, lea la Biblia. Si usted quiere ser un buen esposo, lea la Biblia. Ahí sale. Una buena esposa, lea la Biblia. Un buen hijo, lea la Biblia. Ese es el instructivo del cristiano, la Biblia. Y al mismo tiempo están las cualidades relacionadas con la personalidad, ¿cierto? Que es lo que hablaba la hermana Alice, que cada individuo, cada persona es único e irrepetible. Ninguno es igual a mí, ni yo soy igual a ninguno de ustedes. Ni mi experiencia ni mi relación con Dios no es lo mismo. Lo mismo que cuando nosotros tenemos más de un hijo, ¿cierto? Las relaciones con los hijos no son todas iguales, porque tienen diferente carácter, entonces debemos tratarlos de diferentes formas. Unos son más bulliciosos, otros son más problemáticos, otros no son tanto, otros son buenos hijos, otros son más rebeldes. Y debemos tratarlos de diferente manera, ¿ya? Por eso que nos pide que desarrollemos junto con las obras de bondad, nos encomienda que ayudemos a otros. Como decía la hermana, no criticar, no juzgar, sino que ayudar y hacer cierto que la otra persona, si está haciendo lo malo, llevarlo a la palabra y a que retome su camino. También debemos continuamente crecer e incrementar nuestro conocimiento de Él. También lo hablábamos ayer con mi esposo, ya que más adelante lo vamos a ver. Le voy a dar la clave para que a usted le vaya bien, para que aprenda de una forma inteligente. Debemos mejorar nuestro camino con Él y hacer uso de nuestros dones al servicio, realizar un ministerio, dar testimonio a aquellos que no conocen a Cristo, ser trabajadores ejemplares, esforzarnos para ser de ayuda, ser buenos en todo lo que se nos encomienda. Al igual que Josué, al que se le dijo que se ocupase del pueblo de Dios, que lo llevara a término, ¿cierto?, a lo que Dios había propuesto, que era a la tierra prometida. Y que fuese a la batalla y que derrotase a los enemigos y que conquistase la tierra. Bueno, aquí vienen las preguntas y la meditación. Ya no quiero que me responda de forma verbal, sino que lo medite en su corazón. Se pregunte usted en su corazón. Y la pregunta es, en su vida, ¿usted cree que en estos momentos usted puede estar a la altura de la expectativa que Dios tiene para usted? ¿Puede usted realmente llevar a cabo lo que Él le ha dado, lo que le ha asignado? Yo he escuchado muchas veces, hermano, de que hay gente que está años en la iglesia y todavía no sabe para lo que Dios lo tiene. Dice, no sé, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bueno, déjeme decirle que el propósito de Dios para su vida es que usted sea un buen cristiano, primero. Como le decía, que usted muestre a Cristo afuera, que usted se alimente de tal manera y tenga un tal conocimiento que pueda predicarle a cualquier persona y que no le dé vergüenza. Porque uno de los mandamientos del Señor dice, id y predicar mi palabra, el Evangelio, a toda criatura. Ahí ya hay dos propósitos. Si usted es padre de familia o madre de familia, ahí tiene su propósito también, de su primer ministerio. Los niños, ¿cierto? Su deber ahora es dar todo por el Señor y obedecer a sus padres. Nada más por ahora. Entonces, pregúntese eso, ¿estoy a la altura? Lo otro también que he escuchado, hermano, mucho de que muchos dicen a lo mejor o se preguntan cómo están espiritualmente. ¿Te puede decir que está bien espiritualmente? ¿Puede decir yo estoy bien espiritualmente, estoy firme? ¿Usted puede decir si viniera algo a su vida ahora, está preparado?
Si Dios se quiere llevar a un hijo suyo, si se le quema su casa y pierde todo como Job, si le dicen que le quedan 2 meses de vida, ¿está preparado para eso? ¿Está bien espiritualmente para eso? Como le sucedió a Josué, necesitamos una fórmula segura de Dios que nos dé la confianza necesaria para permanecer firmes y perseverantes en las cosas que se está bien. Debemos poder avanzar cumpliendo el deseo de ser lo que Dios quiere que sea y poder hacerlo y hacer lo que Él quiere que yo haga. Y para eso, hermanos, debemos empezar a levantarnos. Como le decía Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Pero cómo hago eso? Acciona. Acciona lo que Dios te ha dado. O sea, Él nos dio inteligencia, Él dice que nos da sabiduría en abundancia si se la pedimos. Pero ¿cómo adquiero yo sabiduría? La pregunta es, ¿cuántas veces en su vida cristiana usted ha leído la Biblia completa? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo he leído la Biblia completa? Más de una vez. Si es ninguno, pésimo. Porque si usted quiere sabiduría, hermano, usted tiene que leer la Biblia. Y no tan solo leerla como dice ahí, dice meditar en ella, de día y de noche. Hermano, si usted se propusiera desde hoy o de principio de año leer la Biblia 4 veces, usted tendría que leer todos los días 15 capítulos diarios. Pero usted dice, pero son muchos. Ya, si quiere leer la Biblia todos los años, lea 5 capítulos diarios y la va a leer más de una vez. Pero ¿cómo lo puede hacer usted para que sea de una manera inteligente? Hágalo, enfóquese en un punto que le cuesta. Si a usted le cuesta la fe, lea la Biblia y enfóquese en eso. Y dé, hermano, del tiempo para hacerlo. Tiempo tenemos, porque tenemos, ¿cierto?, tiempo para salir, tiempo para la familia, tiempo para ver tele, tiempo para los que hacen deporte, entrenar. Yo tengo tiempo para hacer ejercicio, tiempo para leer, tiempo para salir, tiempo para hacer todo. El Señor dice que da tiempo para todo. Pero si nosotros queremos que nos vaya bien en lo de afuera, tenemos que empezar por lo de adentro. Porque vuelvo a repetir y métase eso en la cabeza y grábeselo, no puedo dar algo que no tengo. Si usted quiere ser buen esposo, lea la palabra completa de Génesis hasta Apocalipsis y anote en un cuaderno así como se sienta a comer, como se sienta a ver un partido de fútbol, como se sienta a ver series de televisión, comedia, cuando se sienta al baño, se sienta a comer. Así siéntese a leer la Biblia y póngase un tiempo y anote los versículos donde dice, ¿cómo puedo ser un buen padre? ¿Cómo puedo ser un buen esposo? ¿Cómo puedo ser íntegro? ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener paciencia? Hay miles de cosas que usted puede investigar en la Biblia, como lo decía la hermana Alicia. Y lea la Biblia durante un año y va a ver y me cuenta, si lo hace, que va a crecer en conocimiento. Que sea lo que sea que usted le pregunte, lo va a poder contestar. Que le va a poder dar alimento al que necesita, no físico, sino que espiritual. Hermano, no nos sirve a nosotros criar a nuestros hijos moralmente correctos. Que no digan garabatos, que no hagan lo malo, no me sirve. Yo tengo que prepararlo a ellos para este mundo porque este mundo está depravado. Y yo tengo que prepararlo a ellos para que ellos enfrenten esas cosas. Y no puedo decirle, no, que tenés que portarte bien porque el Señor quiere eso. Claro, el Señor quiere eso, pero explícale por qué. Así como le exigimos que estudien, que vayan al colegio, que sean los mejores en todo, como usted se exige que sea bueno en el trabajo, bueno en lo que sea que quiera ser bueno, así debemos ser buenos primero para el Señor, porque eso es priorizar a Dios. Y si yo soy bueno en eso, durante el año yo practico algo, no sé, yo me propongo ser buena esposa. Y estudio sobre eso y yo cuando termine el año voy a meditar y voy a mirar hacia atrás. Si lo practiqué, porque no me sirve tan solo estudiarlo, debo practicarlo, debo ponerlo por obra. Y cuando termine el año voy a mirar hacia atrás y voy a ver que sí tuve éxito y que sí me fue bien, porque lo hice, porque lo practiqué. Me costó, caí, a lo mejor me equivoqué,
pero fueron mínimas veces comparado al cambio que yo tuve. Hermano, hay personas que han estado 15, 20 años en la iglesia y siguen en lo mismo. Siguen arrastrándose, no maduran espiritualmente. Lo hablábamos en la reunión de mujeres. Yo le puedo preguntar a ustedes, ¿qué expectativas tienen en su vida? ¿Qué metas tienen en su vida? Quiero tener una casa, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero tener un auto, quiero tener un buen trabajo, quiero ser un profesional, quiero ser futbolista, cualquier cosa que sea. Pero si yo le pregunto a usted, ¿qué meta tiene espiritual? Yo creo que ni siquiera lo ha pensado. ¿Qué quiere ser usted para el Señor? ¿Qué quiere llegar a lograr? ¿Quiere llegar a ser un maestro de la palabra? ¿Quiere enseñar niños? ¿Quiere enseñar jóvenes? ¿Quiere ser misionero? ¿Qué quiere? Para eso hay que prepararse. Para eso hay que estudiar y no necesita libros, no necesita nada, solo la Biblia, oración, nada más que eso. Entonces, la clave para que nos vaya bien comienza siguiendo la palabra de Dios. Le desafío a ustedes que busquen la Biblia o busquen en internet cuántas veces aparece la palabra obedecer o hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos versículos le aparecen? Hermana Lisette, 37 versículos de la crítica. 37, cuando uno pensaría que no hay ninguno. Y en sus diferentes formas, ¿cierto? Porque crítica, murmuración, es lo mismo. Entonces, hermano, la vida está llena de retos, llena de tareas que realizar, de necesidades, de rutinas, de trabajo, de sorpresas. Todos los días nos vamos a encontrar con algo nuevo. Todos los días vamos a tener pruebas, dificultades, vamos a luchar con cosas. Y es fácil, incluso natural, sentirnos ansiosos, temerosos, inseguros, ¿ya? Y en ciertas ocasiones, tal como le sucedió a Josué, él era un joven que, en comparación a Moisés, porque Moisés, si se pone a pensar, 40 años vivió con el faraón, 40 años estuvo en el desierto, y 40 años, ¿cierto? 120 años tenía Moisés cuando murió. En cambio, ¿cierto? Josué tenía mucho menos. 80, 89 años por ahí tenía. Entonces, aún así, Josué se hizo cargo de ese liderazgo. Josué se sintió atemorizado al pensar en tener que ir a la guerra contra gigantes y otros enemigos con su grupo de hombres que habían sido esclavos y que no estaban entrenados para luchar. Acuérdense que estuvieron como esclavos 400 años. No 2 años, 400 años. Entonces, ¿hasta qué es posible que Josué se sintiese cansado antes de empezar? A lo mejor se preguntaba, ¿pero cómo voy a hacer todo esto? ¿Cómo, Señor, voy a cumplir tus mandamientos? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado eso? Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo crezco? ¿Cómo lo hago, Señor? Y al leer la lista de todas las cosas que tienes para hacer con Dios, las tareas que Él nos ha encomendado y la multitud de responsabilidades que caen sobre nuestros hombros para llevar a cabo, para que soportemos, para que trabajemos, para realizar, y Dios espera que nosotros nos hagamos responsables, y al pensar que el aumento del dolor ante los retos físicos, la palabra de Dios nos anima y nos sirve de instrucción ante todas estas cosas, ante las enfermedades, ante las tragedias, ante todo lo que nosotros podamos vivir en nuestra vida cristiana. El Señor con estas palabras nos anima y nos instruye. La misma palabra dice, ¿cierto?, que es más cortante que espada de doble filo, que atraviesa, dice, hasta partir el alma y llegar hasta el hueso, hasta el tuétano. Así es la palabra de Dios. Pero nos instruye, ¿cierto? Es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, dice también. Y esto es algo que primeramente le fue dicho a Josué para darle confianza, mientras se enfrentaba con lo que parecía una situación imposible. Por eso el Señor le vuelve a repetir, repite siempre lo que dice este libro de la ley, la palabra, la Biblia, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que Él ordena, así todo te saldrá bien. Y le voy a poner un ejemplo básico, ¿cierto? Porque aquí el hermano Rodrigo, ¿cierto?, dirige una escuelita de fútbol y él entrena 2 veces a la semana, ¿cierto? Entrena a los chiquillos para que el día que tengan el partido funcione, ¿cierto?
para que ellos apliquen lo que han aprendido durante los martes y los jueves que hay entrenamiento, ¿cierto? Es lo mismo que debemos hacer nosotros, meditar. Después ustedes juegan el partido, ¿cierto? Y cuando termina, pierdan o ganen, comentan, ¿cierto? ¿Qué salió mal? ¿Qué pudimos hacer mejor? ¿Qué podríamos haber puesto aquí, allá? ¿Que el árbitro? Que no sé. Y meditamos y comentamos. Así tiene que ser con la palabra de Dios, hermano. Después que la lea, después que la coma, la absorba, medítela. ¿Soy capaz yo de hacer esto? ¿O estoy haciendo esto de lo que estoy leyendo, de lo que estoy estudiando? ¿Tengo la fuerza, la capacidad para poder hacerlo? ¿Qué podría ser mejor? O cuando termine su día, después que haya estudiado la palabra, cuando termine su día, usted puede decir, a ver, ¿qué hice hoy día que le fallé al Señor? Una mala mirada, una mala respuesta, un pensamiento. ¿Qué hice de mal hoy día? Por eso el Señor habla de meditar su palabra de día y de noche. No es que estoy todo el día y toda la noche despierto meditando en la palabra del Señor, sino que pensar en lo que hemos hecho, en lo que podemos remediar, en lo que podemos arreglar, en qué podemos avanzar, en qué hemos avanzado, en qué no, qué nos falta, qué debemos desechar. Estas instrucciones contienen un encargo sencillo. Es conocer la palabra de Dios y ponerla por práctica. Mire qué fácil. Conocer la palabra de Dios y ponerla por práctica. Si nosotros decidimos seguir el consejo de Dios, Él nos asegura que el resto de estos versículos tendremos prosperidad y que todo nos saldrá bien. En otras palabras, el resultado será bueno gracias a nuestra valentía, nuestra confianza, esperanza de victoria, sabiduría que viene de enfocarnos en la palabra de Dios y en sus promesas. Cuando más firmes y obedientes decidimos creer en Dios y actuar conforme a sus promesas, negándonos a dejarnos llevar por los temores, incapacidades y cansancios, su bendición y su éxito están a nuestro alcance. Cuando decidimos ser firmes y obedientes al Señor. Entonces Dios le dio instrucciones a Josué, así como esperanza por medio de esta palabra. Y esas mismas instrucciones y esperanza están a nuestro alcance. Y es sencillo si conocemos la palabra de Dios y la cumples. Te irá bien en lo que realices. Podrás cumplir en lo que te haya asignado y complacerlo mientras avanza con toda confianza. Hermano, si usted siente que no está bien espiritualmente, usted tiene que hacer algo. No puede quedarse así años sintiéndose que usted no está bien espiritualmente. Cuando usted está enfermo, ¿qué hace? Físico. Toma remedios, ¿cierto? Toma agüita, toma hierba, va al médico, toma medicamentos. Asimismo es cuando estamos mal espiritualmente. Usted está enfermo del espíritu. ¿Y usted qué tiene que hacer? Tomar remedio. ¿Y dónde está el remedio? En la palabra de Dios. Esa es la que lo va a sanar, lo va a fortalecer. No hay más. Más preguntas. Más preguntas para que reflexione. Pregúntese, ¿dónde me ha colocado Dios? ¿Dónde quiere Dios que yo esté? ¿Qué papel y responsabilidades tengo hoy? Si somos casados, no somos casados, si somos solteros, no somos solteros, si somos niños, si somos adultos, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué sueños, qué deseos tienes espirituales? Muchas de estas aspiraciones indican la dirección de Dios en tu vida. Hermano, es difícil seguir adelante cuando no tenemos aspiraciones, cuando no tenemos metas. Hablábamos, ¿cierto?, que tener una meta igual que tirar un dardo, ¿cierto?, una flecha, un dardo a un tiro, no sé cómo se llaman esas cositas redondas, que usted lo tira, ¿cierto? A lo mejor usted lo tira y a lo mejor no alcanza a llegar. A lo mejor se enchueca, cae más abajo, a lo mejor cae a la mitad, pero ¿qué hizo usted? Lo tiró. Mejor eso que nada. Siempre lo decimos en la reunión de mujeres. Mejor un minuto que nada. Mejor un segundo que nada. Entonces, una vez que entienda dónde debemos ir, qué es lo que debemos hacer, cómo me debo comportar, cómo debo ser en el cristianismo, lo que se supone que debo hacer y que tengamos objetivos claros de lo que yo quiero lograr en el Señor, entonces ahí voy a llegar.
Si no tengo meta, por ejemplo, cuando yo voy al centro, voy a algún lugar, ¿cierto? No me voy a caminar al centro a pasear todo el centro y no voy a hacer nada. Si voy al centro es porque tengo que ir a comprar, no sé, voy a comprar la anita, tengo un objetivo. Así tiene que ser en la vida cristiana. Debemos forjarnos, debemos ponernos objetivos y luchar hasta llegar a eso. Josué tenía que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ese era su objetivo, ese era su plan, eso es lo que Dios le pidió. ¿Qué es lo que Dios te pide a ti? Dios nos dice, hermanos, que nos pide poco. No nos está pidiendo como a Josué, ¿cierto?, de que tenía que llevar todo este pueblo porfiado, ¿cierto?, quejón, llorón, a la tierra prometida. Por eso el Señor nos dice en su palabra que en lo poco, dice, en lo poco fuiste fiel, en lo poco, porque no es mucho lo que nos pide. ¿Qué quiere qué nos pide a nosotros? Que seamos fieles, hermanos, que seamos íntegros, que seamos buenos cristianos. Cristianos no que se comporten de una manera en una parte y en la casa o en lo privado se comporten de otra, que seamos de una pura línea. Que hablemos verdad, que prediquemos la palabra, que nos comportemos como cristianos, que alumbremos como la luz de Cristo. Eso es lo que nos pide Dios. Que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él. Porque, hermano, no se engañe. En Mateo 7:21, a la persona que le habla estaba en la iglesia. Dice, Señor, dice, no te conozco, pero Señor, yo prediqué. Yo eché fuera demonios, hice milagro. ¿Y qué le dijo el Señor? No te conozco. No era una persona de afuera, una persona que estaba en la iglesia, que predicaba, que hacía milagro. Entonces, venir a la iglesia no asegura nada. Que lea la Biblia o que ore no le asegura nada. Lo que le asegura, lo que dice Jesús ahí, le dice, ¿quién conoce al Padre o quién es conocido por el Padre? Dice, el que hace la voluntad, el que obedece y hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que le verá. Y esa es la clave, hermano, para que le vaya bien. Obedecer y hacer. Orar, leer, alimentarse, obedecer y hacer. Es tan simple como eso. Tiene que empezar a orar, ¿cierto? Aparte de esforzarse, ¿cierto? En lo que quiere lograr, debe orar acerca de estas cosas. La oración diaria se convierte en un aliciente que nos ayuda a ir hacia adelante para realizar el plan y el propósito especial que tiene Dios para nosotros. Recuerde que Él llamó solo a una persona para dirigir a 2,5 millones de personas, que fue Josué, a una pura persona. También podremos empezar a descubrir lo que Dios tiene acerca de nuestra obligación y nuestros sueños cuando encontremos la respuesta en la palabra de Dios. Si siente que Dios lo ha llamado para algo y no sabe qué, lea la Biblia completa. Y ahí Dios, enfóquese en ese punto. Señor, necesito que me digas qué tienes para mí. Y por medio de la lectura de la palabra usted va a descubrir para qué lo tiene el Señor. Entonces, esto se convertirá en la dirección correcta. Tendremos más confianza. Mientras la duda, el temor, la incertidumbre es eliminada de nosotros. Porque, hermano, nosotros cuando viene la prueba, la dificultad, lo primero que hacemos es dudar. Nos volvemos incrédulos y achicamos así al Señor. Lo hacemos un diosito de bolsillo. Cuando tenemos un Dios todopoderoso que lo puede todo. Entonces, debemos tener ojo ahí. Entonces debemos esforzarnos y ser valientes como Dios le dijo a Josué. Al igual que le sucedió a Josué, los obstáculos y las emociones harán sin duda alguna su aparición en el camino. A lo bueno, ¿cierto? Obvio que podemos tener dudas. Obvio que podemos a lo mejor sentir un poco de miedo. Pero podemos sentir todas estas cosas porque somos seres emocionales. Pero el Señor no quiere que permanezcamos en el miedo, en el temor. A Él no le agrada. Porque Él dice que no nos dio espíritu de cobardía, no nos hizo gente cobarde. Porque para esto hay que tener valentía, porque lo van a rechazar, a lo mejor van a hablar de usted, van a mentir sobre usted, pero ¿con quién quiere quedar bien usted? ¿Con los de afuera o con el Señor? ¿Qué le importa? Usted está haciendo lo que Dios le está mandando, ¿ya? Lo que digan los demás, eso da lo mismo. Entonces, Él nos dará fuerza, nos pondrá a prueba, obvio, ¿cierto? Si aprendimos algo, siempre lo hemos dicho, si yo le estoy pidiendo paciencia al Señor o que me ayude a perdonar a alguien, el Señor
¿Qué prueba me va a mandar? Me va a mandar cosas para que yo pruebe lo que yo le estoy pidiendo, ¿cierto? No hay otra forma de que podamos practicarlo. Entonces, Él nos pondrá a prueba y nos empujará hacia el crecimiento. Y cada paso dado en el poder de la palabra, a pesar de la multitud de retos, hará que tengamos una relación más íntima con Él. Su palabra todopoderosa nos animará y nos fortalecerá a lo largo de todo el recorrido. Y es posible que a lo mejor fracasemos, o que nos quedemos atrás, o que metamos la pata, o que caigamos más veces de la que quisiéramos. Porque no es fácil. Siempre hemos dicho de que una persona que practica un deporte, que practica cualquier cosa, que aprende algo, ¿qué dice el dicho? La práctica hace al maestro. Y una persona no va a hacer algo recién y lo va a hacer perfecto. Se va a equivocar. Yo cuando estudié diseño y confección, cortaba mal los pantalones, hacía cosas, no me resultaban, tenía que botar cosas, pero estudié durante un año, hasta que logré aprender. Y todo en la vida es igual. Todo lo que nosotros necesitemos aprender, debemos practicarlo y nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, a lo mejor vamos a sentir que no podemos, pero ahí está la palabra de Dios donde nos dice, esfuérzate y sé valiente, yo no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu Dios. Dígame, ¿qué más queremos? Si el mismo Señor nos está diciendo, yo soy tu Dios. Ahora, es diferente si usted no se siente hijo. No tiene a Dios como padre, o lo duda, no sé. Es posible, ¿cierto?, que fracasemos, como decíamos, caigamos, pero sé como Josué, depende de Dios. Haz lo que Él dice, lo que Él te pide que hagas en su palabra y ora todo el camino. Y eso te dará el deseo y la confianza, además del poder necesario para seguir creciendo. Y mientras más sigues fielmente al Señor, más prosperarás y disfrutarás la clase de éxito de Dios y serás bendecido por Él. Vuelvo a repetir, esta clase de éxito y que nos vaya bien no significa que tengamos más dinero, prosperidad, porque todo este mundo va a desaparecer, hermano. Todo esto que está sobre la tierra va a acabarse. Nos vamos a morir y nosotros no vamos a tener idea de las cosas materiales que tenemos. No hay que hacer tesoro en este mundo. Hay que trabajar para arriba. Hay que trabajar para hacer tesoro en el cielo, para poder tener esa morada, ¿cierto?, que Jesús nos fue a preparar. Y quiero que le ponga mucha atención a esto. Debe recordar que el oír, del hecho que usted está aquí, del hecho que usted escuche una predicación, del hecho que usted lea la Biblia, el oír es información. Solo información. Cualquiera puede hacerlo. Hasta una persona de afuera puede escuchar la Biblia. Hay mucha gente que ha leído, dice, yo me he leído la Biblia de tapa a tapa, pero usted le ve la vida y deja mucho que desear. ¿Ya? El oír es información, pero el obedecer es transformación. El oír la palabra de Dios es lo que transforma nuestra vida. Hermano, nosotros fuimos llamados a ser diferentes. A ser diferente a los demás. Y de repente yo miro las vidas o miro la vida de los cristianos y son iguales a los de afuera. No hay mucha diferencia, no hacen una diferencia. Y a lo mejor usted me puede decir muchas cosas. Yo siempre digo, yo sé cómo está una persona espiritualmente, no por lo que diga, no como por lo que me pueda decir. Yo me doy cuenta de una persona cómo está espiritualmente cuando viene la prueba. Cuando viene la dificultad, ¿cómo reacciona? ¿Cómo actúa ante eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo soluciona? Así yo me fijo cómo una persona está espiritualmente y si está llegada a Dios o no está llegada a Dios. Porque la boca dice muchas palabras y las palabras se las lleva el viento, ¿cierto? El árbol se conoce por el fruto, por las obras que hace. Entonces debemos recordar que en toda la Biblia habla de oír y hacer. Por ejemplo, usted no se alimenta simplemente porque tiene un plato servido de comida en la mesa. A usted le ponen un plato de comida en la mesa y usted se siente y lo mira. ¿Se alimenta así? No, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Agarrar la cuchara o el tenedor, llevárselo a la boca, masticarlo y tragárselo. Y eso es lo que quiere Dios. Que nosotros nos sentemos a la mesa
con la palabra de Dios, y no solamente la miremos o la leamos, sino que la tomemos, la mastiquemos, la digiramos, para que podamos ser transformados, hermano, para poder nutrirnos. Porque así como tenemos necesidad de comida en lo físico, en lo secular, tenemos necesidad del alimento espiritual, y más, mucho más, hermano, que la comida física. ¿Ya? Así que eso, espero que esta palabra haya llegado a su corazón y no sea un oidor olvidadizo, sino que ponga en práctica. Ya les di la clave, la palabra de Dios. No hay otra forma de que usted pueda crecer, ser transformado, crecer en el espíritu más que leer y estudiar, meditar y hacer la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú siempre, Señor, llegas en el tiempo correcto. Siempre, Señor, nos hablas de lo que necesitamos. Siempre, Señor, tú estás ahí dándonos esos letreros de advertencia de lo que estamos haciendo bien, de lo que no estamos haciendo bien, Señor. Padre, ayúdanos a accionar tu palabra. Muchas veces pensamos que el hecho de solamente orar, escuchar una predicación o leer la Biblia es suficiente. Pero no es suficiente, Señor. Debemos obedecer, debemos hacer, debemos practicar, Señor. Debemos instruirnos cada día más, Padre, para que cuando venga la prueba, la dificultad, cuando perdamos un ser querido, cuando venga algo terrible en nuestras vidas, Señor, podamos prepararnos. Para que podamos entender que todo proviene de ti, Señor. Que porque todo tiene un propósito, Padre Santo, en nuestra vida. Porque te conocemos tanto que sabemos que tú actúas desde el amor, Señor, desde la misericordia, Padre. Y solamente estamos aquí por gracia. No ha sido nada que hemos hecho que merecemos, Señor, sino que tú nos has mirado, Señor, y solamente por gracia nos miraste y nos trajiste, sin ver nada en nosotros. No tenemos nada, no somos nada, Señor. Solamente te tenemos a ti. Tú nos capacitas por medio de tu palabra. Tú nos instruyes por medio de tu palabra. Tú nos animas, nos diriges, Señor, por medio de tu palabra. Y a veces nos alejamos. Muchas veces nos alejamos, Señor, y le ponemos prioridades a otras cosas. Y ponemos nuestro corazón en otras cosas, Señor. Y se nota, Padre Santo, se nota cuando ponemos nuestro corazón en otras cosas. Ayúdanos, Señor, a que toda esta palabra, toda esta enseñanza, todo lo que aprendamos día tras día, podamos grabarlo en nuestro corazón y tenerlo en nuestra mente presente, Señor, cada día para poder vivirlo. No podemos ser solamente cristianos oidores, Señor. Necesitamos ser cristianos que accionen, que muestren la luz de Cristo en su vida, con su familia, en conversa, Señor, con sus vecinos, Señor, en su trabajo, donde quiera que vamos, Señor, la luz de Cristo alumbre, que no tengamos que decir que somos cristianos, sino que se note esa diferencia, que se note, Señor, tu palabra, que se note que Cristo cada día crece en nosotros y nosotros menguamos cada día, que morimos, Señor, a nuestros deseos, a nuestra carne, a todo lo que somos, Señor, por ti, Padre Santo. Porque tú nos diste vida, Señor. De muerte nos trajiste a vida, Señor. No hay nada más glorioso que eso, Señor. Porque sabemos que el día de mañana resucitaremos contigo, Señor. Y estaremos contigo allí en ese lugar donde cantamos. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, no habrá muerte, Señor, sino que estaremos contigo. Y eso es lo que debemos luchar. Por eso debemos pelear, Señor, porque todo en este mundo desaparecerá. Pero nuestro espíritu, lo que debemos alimentar, lo que debe crecer, estará contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con tus mandamientos, a cumplir con tu palabra, aunque cueste, aunque nos caigamos, aunque nos desesperemos, Señor, pero poder luchar hasta conseguir nuestros propósitos, hasta conseguir, Señor, que tú crezcas cada día en nosotros y poder crecer en el Espíritu. Que no seamos bebés que tengan que tomar leche, sino que podamos comer alimentos sólidos, Señor, y nos nutramos, Padre, con tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Bendice a cada hogar representado en este lugar. Bendice, Señor, como pedía mi hermana Lisette por nuestra hermana Inés, que está enferma, Señor. Tú tienes
propósito, tú tienes tiempo, Señor, para todo. Solamente te pedimos que si es tu voluntad la sanes, Señor, de aquella enfermedad que tiene. Y si no, Señor, ayúdala, ayuda a su hija, a su familia, Señor, a soportar lo que haya de venir, Señor, a su vida. Solamente queremos tener la seguridad que el día que parta, Señor, del escenario de esta tierra, nuestra hermana Inés se vaya contigo, Señor. Ayúdanos a orar por ella, ayúdanos a visitarla, ayudarla, Señor, en lo que ella necesite, porque es nuestra hermana, Señor. También te pido por mi madre, Señor, allí en su enfermedad, en la cama, también que le dé fortaleza, que le ayude, Señor, cada día, para que ella ahí, Señor, pueda también meditar y aprender de tu palabra, para que ella pueda fortalecerse cuando se sienta triste, cuando se sienta sola, que sepa que tú estás con ella, Señor, que tú la fortaleces, que tú la acompañas, que tú la ayudas, que ella no está sola, sino que te tiene a ti, Señor, el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, te entregamos estas peticiones también, Señor, por esta pequeña, Señor, que tiene apnea también, no le recuerdo su nombre, pero también, Señor, ayúdala, bendícela, sánala si es tu voluntad, y si no, Señor, ayúdala, Padre, a sus padres y a ella, Señor, a seguir adelante con lo que sea, Señor. Te lo ruego, te lo pido, Padre Santo, bendícela. Es una pequeña que no tiene culpa de nada, pero tú tienes propósito para todas las cosas, Señor, y lo entendemos así. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.